Vamos a abrir en el capítulo 2, vamos a ver esta mañana únicamente 3 versículos, el 8, el 9 y el 10, pero voy a dar lectura hasta el 15, porque en estos 15 versículos tenemos 4 puntos. Únicamente voy a hablar en esta mañana de un solo punto, que es importante que lo tengamos, hermanos, bien claro lo que nos dice el Señor. Dice así la palabra de Dios: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, colosenses, y vosotros, hermanos, que os reunís en la iglesia de Olot, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, el interés que vemos del apóstol Pablo es que aquellos que habían pasado del dominio de Satanás al reino de Cristo nunca más vuelvan a someterse al yugo de la esclavitud. Este era el sentir de Pablo, que no solamente tenía con la iglesia en Colosas, era el mismo sentir que tenía con la iglesia en Galacia. En el capítulo 5, versículo 1 de la epístola a los Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ese era el sentir del apóstol Pablo. Les advierte: cuidado, cuidado, que nadie os engañe, cuidado. Y notad que empieza el versículo: mirad. Es decir, estad siempre, siempre vigilantes. En el idioma griego, mirad implica tener discernimiento de lo que sucede alrededor. Y es lo que le dice a los colosenses. Mirad, tener discernimiento de aquello que está aconteciendo alrededor de vosotros. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que los falsos maestros querían introducir una enseñanza que era falsa. Y Pablo les pide a los colosenses que velen, pero que velen sin cesar debido a ese peligro. Esto, fijaos, que ocurrió en el primer siglo. Han pasado aproximadamente 2000 años desde que se escribió esta epístola. ¿Qué ha sucedido a lo largo de estos 2000 años? Que los falsos profetas han aumentado, que los falsos profetas se han introducido en la iglesia, que los falsos maestros se han introducido en la iglesia del Señor. Y tenemos que velar, hermanos, tenemos que mirar, tenemos que observar y tenemos que rechazar todo aquello que no esté sujeto a la palabra de Dios. Jesús, nuestro amado Señor, en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 16:6, el propio Señor Jesucristo le dice: mirad. La misma palabra que Pablo utiliza cuando se dirige a los colosenses: mirad, estad atentos.
estad vigilantes, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, guardaos de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Los apóstoles también advirtieron a la iglesia contra los falsos maestros. Pablo, recordad que antes de dirigirse a Jerusalén, hizo que los ancianos de Éfeso fueran donde él estaba, porque quería darles las últimas palabras. Y Pablo les dice: después de mi partida, después de que yo salga de aquí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, entrarán del exterior al interior. Pero había un problema mucho más serio. Bueno, este es serio increíblemente, pero es que dice: como habrá, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, desde el interior de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos de la propia iglesia, hermanos. Nos advierte la palabra de Dios que saldrán hombres perversos con el fin de arrastrar a los fieles creyentes y arrastrarlos ¿hacia dónde? Hacia una doctrina diabólica. Por tanto, dice el apóstol Pablo, velad, discernid, vigilad, estad atentos. Pero se vive hoy día una vida cristiana que se acepta todo, absolutamente todo. Lo que importa es el divertimiento. La palabra es lo que menos importa. El mensaje, limitado por el tiempo y limitado también por qué doctrina se predica. No se predica acerca del infierno, no se predica acerca de la justicia de Dios, no se predica acerca del pecado. ¿Y por qué no se predica? Porque esto puede incomodar a algunos creyentes. Algunos creyentes, ¿creyentes de quién? No son creyentes del Señor. A quien le incomode la predicación de doctrina bíblica, está por seguro que no es del Señor. Pablo dijo que le predicó que todo el consejo de Dios. Y qué bueno es escuchar toda la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo. A los filipenses Pablo se escribió: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pedro también advierte acerca del peligro de los falsos maestros. Escribe en la segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ahora fijaos lo que afirma: como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán esos falsos maestros? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. Está diciendo que cuidado con los engaños, con los fraudes, porque es lo que significa: artificios, trucos, artimañas. ¿Y cuál era la herejía que amenazaba a la iglesia de Colosas? Aunque no se sabe con certeza, se cree que era una mezcla de filosofía griega, como ya vimos anteriormente, una filosofía superior, con leyes también, que estaba mezclada con leyes y ceremonias sacadas del paganismo y del judaísmo. Así que, como dice un hermano, una mezcla de ocultismo, superstición, religión y judaísmo. Y todo basado en tradiciones humanas carentes
de valor, huecas, vacías. La filosofía en sí no es mala, hermanos. Filosofía significa amor a la sabiduría. Y como dice el versículo 3 del capítulo 2, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría es buena, pero hay sabiduría que es puro veneno. Y es esta la filosofía, que es la que estaban extendiendo, sembrando los griegos, juntamente unida a celebraciones judaicas. Y notad que a continuación Pablo nos dice de dónde vienen estas mentiras, estos engaños, estas artimañas. La primera fuente lo que nos dice es según la tradición de los hombres. Dice William MacDonald, la tradición de los hombres se refiere aquí a enseñanzas religiosas que han sido inventadas por hombres, pero que no tienen ningún fundamento en las Escrituras. Hermanos, las Escrituras o la Escritura, la palabra de Dios, es divina. La tradición es humana, es doctrina de hombre, un invento de hombres. ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca de la tradición? Notad que en Marcos 7, 3 y 5, los fariseos la llamaban la tradición de los ancianos, dándole la máxima importancia. Pero el Señor Jesús la llamó mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, versículo 7. Y después el Señor también dice en el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. El Señor Jesucristo dice, afirma claramente que la tradición de los hombres, en la que creían precisamente los fariseos, los saduceos, era mentira, eran mandamientos de hombres. Les dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y hoy día en las iglesias evangélicas se está enseñando y se está predicando mucha enseñanza de hombre, mucho humanismo, pero poca Biblia. Mucho humanismo, pero poca Biblia. Doctrinas de hombres, tradiciones. Por cierto, España es un país con muchísimas tradiciones. Una de las más importantes, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál es una de las tradiciones más importantes en España que sacan a pasear a los ídolos? La Semana Santa. Semana Santa. ¿Y qué vemos ahí? Una mezcla de cristianismo, entre comillas, con paganismo e idolatría. Los ídolos. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás ante ellos. La segunda fuente de donde venían los engaños de los falsos maestros nos dice la palabra que era conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo o principios elementales del mundo se refieren a los ritos, ceremonias y ordenanzas del judaísmo por los que los hombres esperaban conseguir el favor de Dios. Hay quien también dicen que puede referirse a seres espirituales asociados con los ángeles y con otros poderes. Y esto era común en la filosofía griega. ¿Y qué hace? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, frente a lo que es vacío, es hueco, a las falsas enseñanzas de los falsos maestros, dice Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros, los creyentes, estamos completos en Cristo.
No necesitamos hacer nada, hermanos, porque todo lo ha hecho Cristo. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice un hermano, este versículo, el versículo 9, es uno de los pasajes más benditos de toda la Escritura. Presenta la majestad gloriosa de la persona de Cristo y su completa suficiencia. El versículo 9 constituye quizás la declaración más contundente de la deidad de Cristo que se encuentra en las epístolas. Continúa diciendo, es la roca sobre la cual todos los intentos de negar la deidad de Cristo quedan hechos pedazos. Así que resulta obvio que los herejes negaban que Cristo fuera Dios, y este era el elemento más funesto, nefasto, desastroso y perturbador de su satanología, como lo es en cualquier sistema de falsa doctrina. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Mesías exaltado y glorificado reside totalmente la plenitud de la deidad. Hermanos, Cristo es Dios. Pero según la falsa doctrina y las falsas enseñanzas de los filósofos y los judaizantes de Colosas, Cristo no era lo suficiente para salvar. Se tenía que añadir algo más. Pero Pablo nos dice, no, Cristo es suficiente, porque en Él reside la totalidad de los poderes y de los atributos divinos. Solo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe es lo que se necesita para ser salvo. Arrepentimiento de nuestros pecados, confesión de nuestros pecados y poner nuestra fe en la divina persona del Señor Jesucristo. Y Él realizó la obra, solo Él, consumado es. Consumado es. Se acabó. ¿Y nosotros qué? ¿Nos dedicamos después a dormir? No. Solo Él tiene el poder para salvar, y esa palabra tan maravillosa como es plenitud, es la misma que utiliza el apóstol Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 1, versículo 19, que dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Cuando Pablo se dirige a los filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El interlineal griego lo traduce así, quien en la forma de Dios existiendo, o quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo significa existiendo continuamente. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Cristo es Dios. Cristo no está ni limitado por el espacio ni por el tiempo. Y después dice, siendo en forma. La forma tiene que ver con la esencia, con la sustancia, con la naturaleza interna de Cristo, con lo que Él es en sí. Y Cristo afirma la palabra de Dios, que es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. A pesar de lo que digan las sectas, hermanos. Testigos de Jehová dicen que Cristo fue el primer ser creado. Herejía.
Si aún nosotros, un ángel del cielo, enseña un evangelio diferente a este, sea que anatema, sea maldito, sea arrojado al infierno. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Juan 1,14. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1,14. Cristo, insisto, ha existido siempre y existirá siempre con la misma naturaleza, esencia de Dios. Una naturaleza inalterable e inmutable. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y estamos completos en él. Cristo ha realizado la obra que el Padre le encomendó. Cristo cargó con nuestros pecados. Y Cristo, una vez lo hemos aceptado, nos presenta delante del Padre declarándonos justos. La deuda que nosotros teníamos pendiente con Dios la pagó el Señor Jesucristo. ¿Y por qué la pagó el Señor Jesucristo? Porque nosotros no podíamos pagar. Era imposible. Somos pecadores. Solamente Dios encarnado cargó con nuestros pecados y pudo morir por nosotros. Por eso dijo en la cruz, consumado es. Versículo 10 nos dice que estamos completos en él. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Dios, y nosotros estamos completos en él. Y lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer consciente a los colosenses, que Jesucristo es todo suficiente para la salvación. Hermanos, sin Cristo estamos vacíos. Sin Cristo lo que nos esperaría sería la condenación eterna. Pero estamos completos en él. Apocalipsis dice, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esto es lo que éramos antes de recibir a Cristo. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero en Cristo lo tenemos todo y todo es todo. Quiere decir, lo tenemos en abundancia, sin que nada nos falte. Por lo tanto, nosotros no tenemos que añadir nada para obtener la salvación. Yo déjame mirar a ver si la Iglesia Católica continúa todavía con esta mentira de que para salvarnos necesitamos hacer obras. Y bueno, encontré lo siguiente. Dice, quien escribe esto refiriéndose a nosotros, dice, nuestros hermanos separados, o sea, nos consideran hermanos separados. De hermanos nada. Separados sí, claro que estamos, y muy lejos. Nuestros hermanos separados dicen que solo basta la fe para ser salvos. Sin embargo, al revisar con un poco de detenimiento, solo un poco, la Escritura, vemos que esto no es cierto. Dice, si bien es verdad que Dios nos concede la salvación gratuitamente por pura gracia, esto es bíblico. Dice, también, atentos ahora, debemos esforzarnos con buenas obras, ¿para qué? ¿Sabéis para qué? Para alcanzar la salvación. ¡Qué contradicción! Las obras que Dios preparó de antemano es el resultado de haber sido salvos por fe. No somos salvos por obras, somos salvos por fe y como resultado hacemos las obras. Pero las hacemos como algo natural, porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
Y en hacer obras, pues claro que tenemos que hacerlas. Pero no para ganar la salvación. La salvación la ganó Cristo en la cruz. Él realizó la obra completa. Y al aceptarlo nosotros, estamos completos en Cristo. Todo lo que Dios es, hermanos, se encuentra en Cristo. Toda la gloriosa persona de Dios habita y mora en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que Dios es y todo lo que puede encontrarse en Dios está encarnado en Cristo. Hay una teoría, no sé si alguna vez habéis escuchado acerca de esta teoría, una teoría que tiene que ver con el vaciamiento de Cristo, llamada la teoría kenótica radical, que dicen que Cristo, cuando tomó la naturaleza humana, se vació de sus atributos y dejó de ser Dios, y nunca más fue Dios, y nunca más será Dios. Esto es una herejía. Esto es una herejía. La herejía, hermanos, se usa para señalar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea, falsa, que contradice aquellas verdades cristianas vitales e innegociables que enseña la Biblia. Entre estas verdades no negociables se encuentran la existencia de Dios, la deidad de Cristo, que es el tema que estamos tratando, la salvación por fe, la realidad de la Trinidad, la autoridad única y absoluta de la palabra de Dios, de las Escrituras y el mensaje del Evangelio. ¿Qué está ocurriendo entonces en las iglesias evangélicas? José Hutter, un querido hermano, dice: el peligro que acechaba a la iglesia en Colosas era un problema de cristología, y este sigue siendo el problema mayoritario de la cristiandad en el siglo XXI. Para mucha gente y para muchos evangélicos, Cristo no es plenamente Dios. Y si Cristo no es plenamente Dios, no es Salvador y no ha conseguido nada, pero Cristo es Dios. Él ha resucitado y esto significa que todo es posible para aquel que en Él cree. Es un problema que se está dando en las iglesias evangélicas. Se está poniendo en duda la deidad de Cristo. Esto es terrible, hermanos. Y a veces me pregunto que no hay suficiente discernimiento en las iglesias para que miembros de iglesias que están escuchando esto desde el púlpito no huyan, no abandonen esa iglesia. Pero no pasa nada. Se acepta todo. Diversión, mezclada con cristianismo. ¡Qué bonito! Esto me llega a lo más profundo de mi corazón. Vigila tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Lo que necesitamos, hermanos, lo tenemos todo, sí. Entonces no tengo que hacer nada. Claro que tenemos que hacer. No tengo que hacer obras para ganar la salvación, Cristo la ha conseguido. Lo que tengo que hacer es conocer, creer, responder con vidas santas esta maravillosa realidad, la realidad de que somos uno en Cristo y estamos completos en Cristo. Necesitamos que la vida del Señor Jesús habite en nuestros corazones y se manifieste a través de nuestra conducta diaria. Eso es lo que necesitamos hacer, obediencia a la palabra de Dios. Que la realidad de que somos cristianos se vea en todo lugar donde estemos. En un mundo con una enfermedad llamada, ¿cómo? ¿Minotomía? ¿He dicho? Sí, mitomanía. Mitomanía, mentira, engaño. Podamos nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Pero fijaos ahora la maravilla que ocurre cuando nos convertimos.
Dice, al experimentar la salvación, nosotros los creyentes nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Esto es maravilloso, ¿no? ¿Cómo puede ser? Dice Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios en nosotros. Dice Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y continúa diciendo el texto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos carnales, a causa del pecado. Hermanos, nosotros tenemos en Cristo todo lo necesario para vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas que glorifiquen a Dios. No necesitamos absolutamente nada más, solamente obedecer. Obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer sus preceptos, obedecer su ley, obedecer su palabra. Es lo que necesitamos. Y el llamado es ese continuamente, no solamente a través de las epístolas, sino a través de todas las Sagradas Escrituras. Dios eligió un pueblo para que fuese luz en medio de las tinieblas. El pueblo de Israel. Dios ha llamado a un pueblo, llamado Iglesia, para que podamos ser luz en medio de un mundo que está muriendo. Y está muriendo en medio de las tinieblas también, cada vez más densas. Luz y sal. Una vida santa, una vida de rectitud. El poder de Cristo nos capacita para vivir esas vidas santas. Y el versículo 10 nos dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Dado que la filosofía griega conllevaba también la adoración a ciertas deidades angelicales, el apóstol le dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad, y que por lo tanto no necesitan inclinarse a ningún poder espiritual del universo. La creencia de que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres, esto se daba en la filosofía griega. Y mirad lo que dice Apocalipsis 19, 9 y 10 acerca de esto. Dice, Juan cae, efectivamente vemos como Juan cae a los pies del ángel que le estaba explicando la visión. Y dice así, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, Juan, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a quién tenemos que adorar. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. A Dios tenemos que adorar, hermanos. No a los hombres. No a los hombres, ni a los ángeles. Tenemos que adorar a aquel que es digno de ser adorado. Dios Padre, Dios Hijo. Y el Espíritu Santo también está. La tercera persona de la Trinidad. Concluyo
Concluyo con una buena definición de Spurgeon sobre nuestra condición de completos. Dice así: primero, somos completos sin la ayuda de ceremonias judías. 2. Somos completos sin la ayuda de filosofías. 3. Somos completos sin los inventos de la superstición. Y 4. Somos completos sin los méritos humanos. Los méritos a Cristo. Y recordemos, Cristo, más nada igual a todo. Todo sin Cristo o menos Cristo igual a nada. En Cristo lo tenemos todo. Todo y todo. Seamos agradecidos, hermanos, y rindámonos ante aquel que entregó su vida para que fuésemos, o seamos, o estemos completos en Él. A Él sea la gloria.